casi 100 días para que los partidos políticos con representación en el Parlamento y también algunos movimientos políticos se pusieran de acuerdo y llegaran a un acuerdo por Chile. ¿Qué implica esto? Pues bien, un nuevo proceso constitucional que a grandes rasgos tendrá un consejo de 50 escaños y 24 expertos elegidos por el Congreso. Vamos a hablar de lo que implica este acuerdo con el diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Gusto saludarte. Muy bien, pues diputado, estábamos expectantes de lo que podía ocurrir con este acuerdo. Finalmente se consigue, diputado. Es un acuerdo transversal que incluye partidos políticos que van desde la UDI hasta el Partido Comunista, incluso pasando por movimientos y no partidos políticos. En términos generales, diputado, ¿qué le parece a lo que se llegó en el día de ayer? Me parece en términos generales una muy buena noticia. Porque hoy día, cuando todo el mundo, usted lo ve en el Congreso, en la calle, hay mucha división, enfrentamiento, polarización, todos pelean por todo. La gente que no se pone de acuerdo, ni en el Congreso, hoy día se dio una noticia inversa. Se llegó a un gran acuerdo para dar una segunda oportunidad a Chile, para que tenga una nueva constitución nacida en democracia y que termine con la constitución de la dictadura. Esto fue un esfuerzo que se extendió por 100 días, fue muy difícil porque todos tuvieron que renunciar a posturas iniciales, buscar de alguna manera que el otro tenía algo razón en lo que decía y se puso de acuerdo en un entendimiento, en un diálogo que creo yo que es cada vez más escaso. Yo creo que esta es una buena noticia para construir bajo este tipo de diálogo y entendimiento el Chile del futuro, un Chile donde la gente se respete, donde reconociendo diferencias se pongan de acuerdo para dar solución a los problemas que persisten en nuestro país. Diputado Leonardo Soto, quizás uno de los puntos que generó mayor polémica y en lo que más costó ponerse de acuerdo era saber si finalmente este nuevo consejo sería un órgano mixto o bien un órgano elegido 100% por la ciudadanía. Finalmente se llega a una fórmula, 50 escaños elegidos por la ciudadanía, 24 expertos nombrados por el Congreso, 12 por la Cámara, 12 por el Senado. ¿Cuál va a ser la importancia de estos expertos, diputado? ¿Cuál va a ser la injerencia que finalmente podrán tener en el texto que finalmente se le va a presentar a la ciudadanía para que sea votado el 26 de noviembre en un voto obligatorio? Bueno, yo primero quiero destacar lo que a mí más me agrada de este acuerdo, es que finalmente se impuso la idea de que los redacten en la nueva Constitución, los que elaboren la nueva Constitución sean 100% electos. Van a haber 50 delegados a este Consejo Constitucional que van a tener un mandato popular, que la gente lo va a elegir, la gente va a ir a votar y con las reglas de elección del Senado va a decidir que 25 hombres y 25 mujeres son los que van a redactar la nueva Constitución. Y eso le da una legitimidad popular, una legitimidad social que diga lo que se diga, nada puede cambiar. Esta va a ser una decisión escrita, va a ser una constitución escrita por la gente, por personas electas, por la misma ciudadanía, y además, como si fuera poco, va a ir a un plebiscito de salida donde se va a someter el producto, el texto de la nueva constitución, igual que la anterior, a que la gente vote apruebo o rechazo. Y eso le da un carácter democrático que ninguna constitución en Chile ha tenido. Esta va a ser la constitución más democrática que ha tenido Chile a lo largo de toda su historia. Pero claro, hubo también que hacer algunas concesiones, aceptar algunas ideas de los contrarios y que nosotros las aceptamos finalmente porque tenían mucho sentido. Que existiera un grupo de expertos, 24 expertos elegidos por el Congreso en un procedimiento que se va a establecer, que van a acompañar este proceso constituyente haciendo algunas cosas. Primero, presentando un texto o un anteproyecto de nueva Constitución. Van a escribir una propuesta de nueva Constitución para que sirva como base, como referencia, para que facilite el trabajo de los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Si es obligatorio, no va a ser obligatorio su texto para los delegados del Consejo Constitucional, pero va a permitir que se trabaje mejor. Van a ser expertos de reconocida trayectoria que van a poner toda su sabiduría, su experiencia, para que quede una buena Constitución, hecha también por los que saben, los expertos. Y yo creo que se produce una buena fórmula de equilibrio que garantiza que hay un mandato popular que prevalece, porque la palabra definitiva siempre la tienen los 50 integrantes del Consejo Constitucional,
pero van a tener un apoyo permanente e importante de las personas que saben de constituciones. Y eso también es recoger lo que nos dijo el pueblo el 4 de septiembre cuando rechazó el proyecto anterior por encontrarlo con deficiencia. Estas se van a corregir y yo espero que resolvamos el problema de la nueva Constitución. En definitiva, diputado Soto, lo que hace este grupo de expertos es presentar una especie de borrador, ¿no?, al Consejo Constitucional, y el Consejo Constitucional sobre esa base agregará, sacará, pondrá, quitará o no tomará en cuenta lo que plantea este comité de expertos. Así es. Es una referencia, es un texto que sirve de base, que facilita el debate, que lo estructura, pero de ninguna manera lo determina. Lo que haga el Consejo de Expertos no es obligatorio aceptarlo por los delegados del Consejo Constitucional, porque tienen distintos mandatos. Uno lo tienen del Congreso, son expertos, pero elegidos por el Congreso, y los otros son delegados elegidos por la ciudadanía, y en una democracia la soberanía popular siempre prevalece sobre los demás. Pero me parece que es una buena fórmula que equilibra la necesidad de tener una buena Constitución también. Así que por eso nosotros hemos dado nuestro visto bueno y vamos a defender este acuerdo, que son de los pocos que existen en nuestro país hoy día, para poder resolver un problema que ya lleva mucho tiempo sin solución. Sí, diputado Leonardo Soto, hay que considerar también de que este nuevo proceso constituyente tiene una base, ¿no?, una estructura. Hay una serie de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, normativas en las que se va a basar también la escritura de esta nueva Constitución. O sea, además no hay una hoja en blanco como se planteó en el proceso anterior. Hay una serie de puntos que también deben ser respetados. Sí, en este acuerdo por una nueva oportunidad para Chile, que busca materializar un nuevo proceso constituyente, se aprendió también del proceso anterior, que partió con una hoja en blanco y que logró que se produjera una catarata de propuestas, algunas de ellas contradictorias o inconexas. Cerca de 500 artículos tuvo la Constitución que se rechazó, y ahora se prefirió darle algunas bases para el debate. Hubo 12 acuerdos previos de este mismo grupo que estuvo negociando este nuevo camino constitucional, que estableció 12 bases o principios que la nueva Constitución tiene que materializar. Son bordes, son límites, pero son cosas que tienen mucho sentido común. Por ejemplo, ¿quién va a discutir que Chile es un Estado unitario y tiene una vocación descentralizadora? O que los emblemas nacionales son la bandera chilena, el himno, o que tenemos poder independiente entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son cosas que son, por así decirlo, situaciones consolidadas en nuestra República Democrática que nosotros esperamos no retroceder. No se trata de refundar todo desde cero y volver a 200 años atrás, sino que partir de lo que hoy día tenemos y proyectar una Constitución, en definitiva, que sea moderna, que nos lleve al siglo XXI, que ponga la mirada compartida en la sociedad, pero sin retroceder, sin perder más derechos que los que hoy día tenemos. Y estos 12 bordes o 12 bases o principios garantizan que Chile va a partir de un piso más alto para subir y avanzar hacia adelante y no retroceder nunca. Y quizás por eso, diputado Leonardo Soto, dentro de estas bases constitucionales, el punto 5, donde se plantea que Chile es un Estado social y democrático de derecho, también allí se cambia un poco el paradigma de lo que conocíamos como Estado y como país con la Constitución del 80, ¿no? Es ahí también donde se cambia un poco el modelo de lo que veníamos haciendo a la hora de el desarrollo, ¿no?, el desarrollo del país. Efectivamente, la Constitución del 80, entre otras cosas, de otros problemas que tiene, uno de los más importantes es que dejaba a la gente sola para enfrentar cada una de las vicisitudes de la vida. La justicia, la salud, la previsión, también la educación, eran tomadas, digamos, como bienes de consumo, y el Estado se hacía a un lado y le dejaba a la empresa privada resolver esos problemas, y eso no tiene en principio nada de malo, salvo cuando todo depende finalmente del dinero que uno tenga. Cuando la salud, cuando la educación que uno recibe depende del bolsillo del enfermo o del estudiante, yo creo que estamos construyendo una sociedad profundamente desigual. Pero esto cambia con esta definición de que la nueva Constitución va a considerar un Estado social y democrático de derecho, donde básicamente el Estado se compromete a que las personas tengan derechos
a la educación, a la salud, a una pensión, independiente del bolsillo y del dinero que tengan. Es decir, se les garantiza de manera progresiva, en la medida que va creciendo el país, de que el Estado en su conjunto se hace cargo de las personas tengan un mayor bienestar. Y eso es un cambio sideral con la Constitución del 80, que dejaba sola a las personas, entregada a su propia suerte, prácticamente sin ayudas del Estado. Y ese es un avance que se estableció como base o principio de la nueva Constitución, y yo diría que va a ser una de las grandes novedades de este nuevo proceso constituyente. Diputado Leo Soto, para finalizar y desde el punto de vista político, tanto el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, como el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, comprometieron ya los votos para las distintas reformas y proyectos que se tienen que ir tramitando en pos de este nuevo proceso constituyente. ¿Qué le parece, primero, que Partido de la Gente, Partido Republicano no participen de este proceso? Y segundo, la crítica que existió a que movimientos y no partidos políticos con representación parlamentaria fueran parte también de este acuerdo constitucional. Lo primero, este acuerdo que se ha suscrito el día de ayer, costó 100 días conseguirlo, es una segunda oportunidad para que Chile tenga una nueva constitución después del fracaso del 4 de septiembre, y algunos partidos políticos decidieron restarse. El Partido Republicano, un partido de extrema derecha, muy ideologizado, que desde el primer día anunció que no iba a ser parte de esto, porque ellos consideran que la Constitución del 80, la de la dictadura, es la mejor constitución que puede aspirar Chile. Bueno, ellos se quedarán en su trinchera, en su escondite, totalmente apartados de la sociedad y viviendo del pasado. Nosotros queremos vivir del futuro y por eso queremos una constitución del siglo XXI. Y respecto al Partido de la Gente, que sin ser de extrema derecha, es una colectividad que ha tenido por lo menos varios indicios de ser muy populista, de ofrecer soluciones falsas a problemas verdaderos o caricaturas o soluciones muy simples a problemas complejos. Yo creo que ellos sin duda están tratando de aumentar el caudal electoral, tratando de ponerse como alguien duro en esto, y yo creo que cometen un grave error. Yo creo que los buenos acuerdos que solucionan problemas a la ciudadanía tienen que ser respaldados por todas las fuerzas políticas serias y responsables y que hacen primar el bien común. Ellos no lo hacen y allá ellos se quedarán arrinconados en una esquina del tablero, mientras todos los chilenos seguiremos avanzando porque Chile es un gran país. Y en segundo lugar, usted me preguntaba por... Sí, el tema de que dentro del acuerdo existan movimientos políticos que no tengan representación parlamentaria. Sí, en esto no se estableció un control de ingreso muy estricto y se permitió que ingresaran grupos como Amarillos o partidos de formación como los Demócratas, pero se exigió algo, que tuvieran representación parlamentaria, que tengan una visión política de la sociedad. Puede ser distinta a las nuestras, pero por lo menos expresan parte del pluralismo que tiene nuestro país, donde las personas piensan distinto. La mesa que produjo esta negociación y este acuerdo de un camino constitucional, yo diría que es la mesa más pluralista que ha existido en mucho tiempo. El 99% de los partidos serios y responsables y las colectividades políticas que tienen una mirada de país estuvieron ahí discutiendo, debatiendo por 100 días y produjeron un camino que nos lleva a una solución. Porque finalmente, Gabriela, cualquier colectividad política que se precie de ser serio y responsable, lo que tiene que proponer siempre son soluciones a los problemas de la gente. Este problema constitucional lleva más de 40 años sin solución y ahora hay una segunda oportunidad de resolverlo y no lo vamos a desaprovechar. Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Ya estaremos atentos a lo que se tenga que hacer en la Cámara para poder iniciar entonces este proceso constituyente 2.0, como se le ha denominado. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Gracias, Gabriela, que tenga buen día. Gracias. Era el diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, hablando entonces sobre este acuerdo por Chile que da inicio a un nuevo proceso constituyente.